Niño descubrió una escena aterradora mientras cazaba. Un león macho lo observaba fijamente. Lo que nadie esperaba era que Claven dejara caer el rifle, su única protección. Y el león al parecer también percibió el gesto amable de Claven. Sin embargo, de repente un disparo rompió la calma. Era el padre de Claven quien había disparado. El león asustado se lanzó directamente hacia él. Aunque su padre intentó frenarlo con todas sus fuerzas, solo pudo ver cómo el león se llevaba a su hijo. Cuando la conciencia del niño comenzaba a desvanecerse, sucedió algo inesperado. La sangre del rey león entró en su cuerpo a través de la herida. En ese instante los genes de Claven cambiaron drásticamente. Pero cuando su padre vio que su hijo regresaba sano y salvo, no solo dejó de preguntar por sus heridas, sino que además reprendió a Claven, diciéndole que haber dejado el rifle fue una actitud cobarde, y le mostró cómo debía comportarse un hombre fuerte. Claven miró el trofeo del rey león en la pared. Estaba furioso porque si no fuera por la gota de sangre del león, tal vez ni siquiera estaría de pie ahora. Esa discusión fue la que hizo que Claven tuviera una idea que cambiaría su vida. Regresó a su habitación y comenzó a empacar rápidamente sus cosas. Aprovechando la oscuridad salió de la casa sigilosamente. Poco después llegó a una vasta pradera. Era su hogar, pero justo en ese momento escuchó ruidos de pisadas. Se giró y vio algo que lo aterrorizó. A lo lejos un sinfín de búfalos corrían hacia él. Al ver que no podía escapar, solo pudo abrazarse la cabeza con terror. Lo que nadie esperaba era que los búfalos no lo embistieron directamente, sino que pasaron tranquilamente a su lado. Al fijarse bien, se dio cuenta de que un búfalo bloqueaba su camino. Claramente él era el líder de la manada. Cuando el último búfalo pasó, el líder lo miró con intensidad antes de irse. Claven de repente se dio cuenta de que no solo podía comunicarse con los animales, sino que su cuerpo también se había vuelto mucho más fuerte. Con solo un ligero movimiento, lanzó una lanza y dio en el blanco a más de 100 metros. Podía sentir cómo su fuerza aumentaba. Incluso su velocidad y sus sentidos habían mejorado de una manera nunca vista. Saltaba con facilidad y superaba acantilados de más de 100 metros. Pero justo en ese momento, un disparo lejano rompió el silencio. Rápidamente trepó a un árbol y miró hacia el horizonte a varios kilómetros de distancia, viendo que un grupo de cazadores furtivos estaba matando búfalos. Esto lo llenó de ira. Cuando llegó al lugar del crimen ya era demasiado tarde. El suelo estaba cubierto de cadáveres de búfalos, a los cuales les habían cortado los cuernos. Antes de poder buscar a los cazadores furtivos, un padre y su hijo llegaron directamente a enfrentarse a él. Ante la amenaza de las armas de los dos, Claven estaba furioso. Lanzó rápidamente un cuchillo arrojadizo y mató al anciano. Luego derribó al hombre y lo golpeó con furia. Finalmente los dos fueron derrotados por Claven. En ese momento Claven tomó una decisión firme, de luchar contra esos cazadores furtivos sin vergüenzas a su manera. 20 años después, gracias a su gran habilidad para cazar, el nombre de Claven se había hecho muy conocido. Cualquiera que estuviera en su lista terminaría muerto por su mano. Ahora decidió entrar en una prisión llena de criminales para cazar a un objetivo importante en su lista. Al día siguiente, durante el tiempo libre, dos reclusos se acercaron a Claven con la intención de darle una lección, pero no sabían que esta vez se enfrentaban a alguien fuerte. Claven levantó a los prisioneros con facilidad, se deslizó rápidamente y los dejó inconscientes. Los guardias al ver esto se apresuraron a detenerlo, pero no lo llevaron a su celda, lo llevaron directamente ante el líder de la mafia. Sin embargo, Claven no se sorprendió, porque sabía que ese hombre era la razón por la que estaba en prisión. El líder de la mafia, sin darse cuenta del peligro, escuchó el nombre de Claven. 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 Frente a ellos, Claven no mostró piedad. Sus ataques fueron rápidos y mortales, como si fuera un juez del infierno. Al oír el ruido, los guardias abrieron la puerta para ver qué pasaba, pero Claven los lanzó afuera con facilidad. Luego se arrastró por la pared y abrió un pasaje de escape con sus manos. La alarma resonó en toda la prisión. Claven pronto fue detectado por los focos, y muchos soldados llegaron rápidamente. Gracias a su gran fuerza y agilidad, logró esquivar todas las balas. En solo 2 horas escapó de la prisión, pero lo que no sabía era que un peligro aún mayor se acercaba. No tuvo más opción que adentrarse en un tornado, pero pronto se perdió dentro de él. Fue entonces cuando apareció un lobo feroz. Los ojos de Claven brillaron con una luz dorada, lo que hizo que el lobo se asustara. Con la ayuda del líder de la manada, Claven encontró el avión de sus compañeros. Luego borró el tatuaje en su cuello, dejando a los guardias con un cadáver irreconocible. Cuando regresó a su casa para descansar, no sabía que una amenaza aún mayor se estaba acercando lentamente. Un hombre estando solo logró bloquear el paso a 6 personas. Resulta que estos hombres estaban cazando grandes cantidades de bisontes en su territorio, pero no solo querían llevarse los cuernos llenos de carne, sino que además intentaban arrollarlo mientras pasaban por encima de él. Claven sin prisa se quitó la chaqueta, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció de su vista, pero al siguiente segundo saltó hacia la cabina del conductor y resolvió el asunto con los demás. El líder, al ver lo que sucedía, le hizo una señal a sus hombres para que escaparan rápidamente. Viéndolos alejarse, Claven anotó rápidamente el número de la matrícula del coche. Cuando el líder estaba a punto de contarle todo a su jefe, Claven apareció nuevamente frente a él. Lo empujó contra la pared y tachó su nombre de la lista. Antes de irse no olvidó cerrar la puerta. Después de años de investigación, Claven finalmente dio con la persona que le había salvado la vida en el pasado. Al ver la tarjeta, la mujer comprendió todo de inmediato. Resulta que cuando Claven fue atacado por el león, ella y sus padres estaban cerca tomando fotos de la fauna. La tarjeta que tenía en sus manos había sido entregada por su abuela no hacía mucho. La tarjeta indicaba que iba a enfrentar un gran accidente, y su abuela también le había dado una botella con un elixir ancestral. La persona que lo bebiera se volvería más fuerte. Fue entonces cuando ella encontró a Claven herido por el león. Al verlo, el león se alejó. Tali, al ver la situación, se acercó y le vertió el elixir en la boca de Claven. En ese momento, su cuerpo comenzó a transformarse. Poco después llegaron los médicos y llevaron a Claven en avión. Antes de irse, Cali metió la tarjeta en su mano, esperando que le trajera buena suerte. Hoy en día, Cali se había convertido en una abogada famosa, y su mentor había sido asesinado recientemente por unos criminales. Para agradecerle a Cali por salvarle la vida, Claven ya había hecho justicia eliminando a los asesinos de su mentor. Cali, desconcertada, revisó los informes y descubrió que efectivamente el líder de la mafia había sido asesinado en su celda. La noticia rápidamente llegó a los oídos de Ray Norman, quien había sido uno de los hombres bajo el mando del padre de Claven. La indiferencia de la gente le hizo entender una lección importante. Solo los fuertes reciben respeto. Por eso en los últimos años había estado expandiendo su propio poder, e incluso aceptó un experimento extremo para apoderarse del territorio del jefe de la mafia. Ray Norman convocó a sus hombres más cercanos, y al encontrarse con ellos les dijo que iba a tomar las riendas del negocio de la mafia, y que solo uno de ellos podría asociarse con él. Al principio todos pensaron que era una broma, pero pronto se dieron cuenta de que hablaba muy en serio. Entonces le preguntaron qué credenciales tenía para tomar el control total. Ray Norman, tras escuchar la pregunta, sacó un tubo de su cintura, y de repente su cuerpo sufrió una extraña transformación. Sin embargo, los demás ya no tenían paciencia, y comenzaron a dispararle. Lo inesperado fue que Ray Norman se levantó ileso, y empezó a sacar las balas de su cuerpo una por una. Al ver esto, el hombre actuó antes de que sus compañeros pudieran reaccionar eliminándolo. Claramente su único socio ya había aparecido. Esa misma noche el hombre se reunió con el padrino de la mafia, Russell, esperando que pudieran colaborar en los negocios. Pero Russell ya había notado que este hombre tenía algo raro. En ese momento una asesina apareció en la escena.
Poco después el lugar se tranquilizó, pero lo que ocurrió a continuación dejó al hombre helado. Su hijo estaba escondido debajo del piano temblando de miedo. Ver a su hijo tan débil le provocó una gran ira. Reino Human se enteró de que el intento de asesinato había fracasado y se enfureció, pero uno de sus hombres le entregó un USB, diciendo que alguien lo había metido por la rendija de la puerta. Al conectar el USB a su computadora, descubrió que el tan mencionado cazador Claven era en realidad el hijo de Russell. Afortunadamente la relación entre ellos siempre había sido tensa. De no ser así, con el poder que tenía ahora no podría enfrentar a Russell. Entonces envió a un asesino con habilidades especiales para cazar a Claven. Este asesino, conocido como el forastero, tenía la capacidad de inmovilizar a cualquiera que lo mirara a los ojos. Una vez que el control se liberara ya sería demasiado tarde. Durante estos años se había estado buscando a Claven, ya que fue el quien mató a su maestro, pero en ese momento Claven aún no se daba cuenta del peligro inminente. Estaba preparándose para asistir a la fiesta de cumpleaños de su hermano menor. Para evitar las miradas decidió trepar un edificio alto. No pasó mucho tiempo antes de llegar a la azotea y le dio a su hermano una gran sorpresa. Después los dos hermanos fueron a su club privado. Mientras conversaban felizmente, hacía mucho tiempo que no se veían. Russell entró en la sala y les llevó una botella de buen vino para su hijo, aunque Claven no simpatizaba con su padre. Por el cumpleaños de su hermano forzó una sonrisa. Esa noche Claven acompañó a su hermano a su habitación y él mismo durmió en el jardín. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de despedirse de su hermano y dejar el lugar, al abrir la puerta sintió que algo no iba bien. En la habitación había señales de un altercado. Corrió rápidamente a la habitación de su hermano y la encontró vacía. Corrió hacia el balcón y vio como un grupo de personas metía a su hermano en un coche. Sin pensarlo, Claven saltó desde el edificio de 100 metros. El hombre podía haber tomado el ascensor para bajar, pero sin dudarlo saltó desde lo alto del edificio de 100 metros. Resulta que un grupo de secuestradores acababa de llevarse a su hermano. Claven no se atrevió a perder tiempo y aterrizó directamente en el suelo, pero cuando llegó a la carretera, ya era demasiado tarde. El coche de los secuestradores se alejaba cada vez más. Ellos no sabían que habían provocado a alguien que no debían. Claven, al ver esto, se enfureció. Comenzó a perseguirlos a toda velocidad. En solo unos momentos, Claven, que estaba atrás, ya se encontraba al lado del coche. Esto sorprendió a los secuestradores, quienes rápidamente ordenaron acelerar, pero Claven no iba a ralentizarse. Después de solo 2 saltos, cruzó fácilmente un pasillo lleno de gente y luego rompió una ventana. Tras rodar un poco, se levantó rápidamente y continuó la persecución. Cuando el coche pasó, Claven lo embistió con fuerza. El impacto hizo que el coche se detuviera de golpe. Los secuestradores, al ver esto, ordenaron a sus hombres deshacerse de este loco, pero Claven no iba a dejarlo tan fácil. Con un impulso saltó sobre el capó del coche y comenzó a golpear el parabrisas con sus puños. Los secuestradores intentaron esquivarlo, pero fue inútil. Claven probó todo lo que pudo para entrar al coche, pero no lo consiguió. Finalmente, al abrir una pequeña parte de la puerta, los secuestradores, al ver esto, comenzaron a dispararle. En ese momento crítico, el conductor giró el volante, haciendo que Claven cayera del coche. Los secuestradores decidieron llevarse a Demi en un helicóptero, pero de repente una figura apareció frente a ellos. Claven rápidamente agarró una cuerda de red cercana, la lanzó al helicóptero y con toda su fuerza trató de impedir que se llevaran a su hermano. Los secuestradores, al ver esto, sacaron rifles automáticos y comenzaron a disparar sin cesar. Claven, al ver esto, levantó una barra de hierro y la clavó en el rifle de uno de ellos. Justo cuando el helicóptero intentaba liberarse, Claven saltó hacia la cuerda de red. A pesar de ser arrastrado por el helicóptero sobre el mar durante cientos de metros, nunca pensó en rendirse. Sin embargo, al chocar contra un obstáculo, finalmente tuvo que ver cómo se llevaban a Demi. Después, Claven se dirigió rápidamente a una firma de abogados y encontró a su amiga Carly. Le pidió ayuda para encontrar a los secuestradores y le describió sus características. Carly, consciente de la gravedad de la situación, le prometió que encontraría a esos hombres en 2 días y medio. Claven no se quedó quieto. Regresó a casa y encontró a Russell y le preguntó si algún enemigo podría haber secuestrado a Demi, pero su padre le entregó una caja y al abrirla, Claven vio los dedos amputados de Demi. Russell le dijo que los secuestradores exigían 20 millones dentro de 48 horas. Claven pensó que el dinero no era un problema para él y que lo mejor era pagar cuanto antes, pero Russell no estaba dispuesto a hacerlo. Él creía que el asunto no se trataba de dinero, sino de poder y dignidad, aunque pagara el rescate. Demi seguiría siendo asesinado. Poco después, la fuente de Carly encontró información sobre los secuestradores. Estaban escondidos en un monasterio en las afueras. Claven, al recibir la noticia, se dirigió inmediatamente al lugar y con sigilo logró entrar. Eliminó a los guardias en la puerta y siguió a uno de ellos. Sin embargo, cometió un error. Un disparo alertó a los secuestradores. Rápidamente salieron con rifles en mano, pero en el siguiente segundo, Claven, gracias a su increíble fuerza y agilidad, evitó todas las balas. Luego, con un salto, agarró al líder de los secuestradores. Cuando le preguntó por Demi, una explosión le interrumpió y los dos cayeron por un acantilado. Para sacar información de él, Claven no dudó en lanzarse encima para protegerlo de las piedras que caían. Finalmente, el secuestrador le reveló que el jefe detrás de todo era el hombre rinoceronte. Justo después de que lo dijera, otra lluvia de piedras cayó y lo sepultó. Los asesinos, al ver el cuerpo de Claven en el suelo, comenzaron a grabar para presumirlo, pero en el siguiente segundo, Claven apareció detrás de ellos. Mientras tanto, Demi ya estaba frente al hombre rinoceronte, pero el hombre rinoceronte no tenía prisa en matarlo. Le expresó simpatía por su situación, pues ambos habían sido personas a las que no se les había dado respeto. El hombre rinoceronte, tras someterse a un experimento extremo, había adquirido una fuerza impresionante. Planeaba tomar el territorio de su padre y asociarse con Demi, de modo que ambos pudieran ser personas respetadas. Pero aunque Demi era débil, no traicionaría a su familia. Al ver esto, el hombre rinoceronte decidió matarlo. Pero en ese momento, uno de sus hombres le informó que alguien había irrumpido en el edificio. Todos los secuestradores apuntaron sus armas hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, descubrieron que era un desconocido. Este visitante les trajo una información importante. Había encontrado que el veneno que Claven usaba contenía un ingrediente raro, producido solo en una región específica. Por lo tanto, allí podrían encontrar a Claven. El hombre rinoceronte, al recibir esta noticia, se dirigió con sus hombres a ese lugar, pero de repente sus perros de caza comenzaron a ladrar frenéticamente. En el siguiente segundo, un leopardo saltó de entre la hierba y atacó a los secuestradores, para luego correr de nuevo hacia el bosque. En medio del caos, Demi se adentró rápidamente en el bosque. El hombre rinoceronte ordenó a sus hombres que los cazaran, sin saber que Claven ya los estaba esperando. Los hombres estaban cazando animales salvajes en las montañas y los bosques, pero al oír el ruido entraron en pánico. Pero era demasiado tarde. Estos mercenarios ni siquiera vieron la sombra de Claven, ni siquiera pudieron salvar sus propias vidas. El rinoceronte parece haber adivinado lo que les ocurriría. Inmediatamente enviaron helicópteros para bombardear a Claven. Por suerte, Claven era rápido, consiguió evitarlo. Pensó que estaba fuera de peligro, pero entonces una aguja envenenada le alcanzó de repente. Claven cayó en un estado alucinatorio. Vio arañas cayendo del cielo, justo cuando sacó el dardo envenenado. Por fin apareció el poderoso forastero. Una vez más utilizó su especialidad de ilusión. Confundió a Claven por un momento, y luego disparó 2 veces más a Claven. La toxina penetró rápidamente en su cuerpo. Claven perdió lentamente toda capacidad de movimiento. Sus movimientos se volvieron muy lentos. Cada ataque era fácilmente desviado por el forastero. Con una sola mano agarró fácilmente a Claven, y luego le dio una patada en el aire. Los ataques del forastero son como fantasmas. Claven era como un hombre ordinario. No tenía poder para defenderse, pero rápidamente aprovechó la oportunidad. Inmovilizó al forastero en el suelo y lo golpeó. Pero al mirarlo más de cerca resultó ser solo un trozo de madera, y la poca fuerza que le quedaba había desaparecido. Pensé que Claven estaba a punto de
de convertirse en un cadáver. Por suerte Cari llegó justo a tiempo. Ella lo mató, luego sacó la poción misteriosa y se la volvió a echar en la boca. Kraven despertó al instante. El hombre rinoceronte pensó que Kraven había sido asesinado, pero lo que no esperaban era, en su camino de regreso los rinocerontes vieron una escena horrible. Vieron incontables bisontes viniendo hacia ellos en un frenesí. No querían que se fueran de este lugar fácilmente, y los rinocerontes estaban listos para ello. Los otros vehículos fueron rápidamente derribados. En este momento Clavin también vino tras ellos. El rinoceronte empujó con rabia la puerta del coche y saltó al techo del coche y rugió a Clavin. La batalla comenzó en un instante. El rinoceronte fue el primero en inmovilizar a Clavin. Era tan fuerte que Clavin no podía moverse. Por suerte Clavin aprovechó la brecha entre sus ataques. Fue capaz de liberarse, y entonces le dio una patada en el aire, pero el rinoceronte trató de detener el camión. Y entonces casi golpea a Kraven. Luego levanta el pesado camión y se lo lanza. Pero Clavin logra esquivarlo con una pala deslizante y rápidamente saca su arma y ataca al rinoceronte. Pero el rinoceronte no consigue hacerle ningún daño. En cambio, el rinoceronte fue noqueado por un puñetazo. Antes de que Clavin pudiera reaccionar, el hombre rinoceronte salió volando de la habitación. Pero Clavin no dejó de atacar. Pero los dos no son tan fuertes como el otro. Pensó que iba a perder. Pero el cuidado de Clavin de repente encontró su debilidad, así que lo apuñaló directamente. El rinoceronte sintió el dolor. Golpeó a Clavin contra el camión. Esto le causó mucho daño. Kraven inmediatamente sacó la cuerda de remolque del camión y rápidamente la ató alrededor del rinoceronte. Luego la lanzó alrededor del cuello del bisonte. El rinoceronte fue llevado hacia la manada por un enorme tirón. Las pezuñas de los toros lo pisotearon sin piedad. Pronto murió. Después Kraven fue a ver a su padre Russell. Le preguntó por qué había enviado el vídeo de la prisión al hombre rinoceronte, y Russell le aclaró que quería usar a Kraven para deshacerse del hombre rinoceronte, porque él solo no era rival para el hombre rinoceronte. Cuando oyó esto, Clavin no dijo nada, aunque siempre ha odiado mucho a Russell, pero después de todo seguía siendo su padre. Por eso no lo mató él mismo. Pero esta vez si vive o muere depende del propio Russell. Nunca temas a la muerte, eso es lo que Russell solía decirle a Clavin.